de la hidroeléctrica Rositas. En 2015 se anunciaba este proyecto con un costo de $10 millones bajo la modalidad llave en mano. ¿Qué pasaba con este proyecto? Ni bien se conocía del mismo, pobladores, activistas y otros grupos comenzaron a movilizarse para rechazar el proyecto que según ellos anegaría alrededor de 449 kilómetros cuadrados, 3 veces en la mancha urbana de La Paz, y afectaría a 3 departamentos, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, áreas protegidas también y 26 comunidades indígenas. En el gobierno transitorio de Yanine Áñez, a través de la ministra Pinker, se volvió a hablar del tema, lo que sin duda ha despertado la alerta en los representantes de pueblos indígenas, razón por la cual hoy hemos invitado al Coordinador Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas, el señor Alex Vilca. Qué gusto tenerlo. Buenas noches, bienvenidos, seguramente preocupados con lo que ocurre por este anuncio de la ministra Pinker. Muy buenas noches, Paola. Pues un saludo a toda tu audiencia y agradecido por este espacio. Creemos muy importante el poder compartir nuestras preocupaciones que no cesan, ¿no? Esto para nosotros como defensores, defensoras, era previsible porque hay un sistema global económico que está por encima de nuestros gobiernos y entonces ellos van a intentar a toda costa materializar estas grandes inversiones. ¿Qué es lo que significa, Alex, la ejecución de este proyecto para que lo dejemos claro ante la población? Bueno, Paola, Bolivia sobrepasa los 2.000 megavatios de potencia instalados en nuestro país. Y de esta cantidad, entre 1.400 a 1.600 en la temporada de mayor demanda, es el consumo actual, lo cual significa que al menos 400 megavatios están como excedentes. Entonces, la idea del gobierno saliente era de convertir a Bolivia en el corazón energético. Y bajo este propósito, se tenía en plan, o se tiene en plan, la construcción de 22 centrales hidroeléctricas. Algunas son de gran tamaño. El complejo hidroeléctrico Rositas consta de 7 centrales hidroeléctricas en la cuenca del Río Grande. Estamos hablando de Rositas. Rositas sería una central y ya pues sus impactos en temas ambientales son incuantificables. No solo es la inundación de estas 450.000 hectáreas. El Chepete, el Bala, según estudios preliminares de la empresa que hizo los estudios, que es una italiana, Geodata, son 771.000 kilómetros cuadrados. Rositas, para generar 600 megavatios, pretende inundar 450 kilómetros cuadrados. Si analizamos, hay una desproporción enorme. El Bala, según estos datos, estaría generando, el Bala y el Chepete, alrededor de 3.600 megavatios. Pero aún así, para nosotros es de tremenda preocupación, porque lo que ha venido diciendo el anterior gobierno es de que estas centrales hidroeléctricas, para el caso, por ejemplo, del Chepete el Bala, generarían un impacto inferior al 2% en estas áreas que son tan importantes como el Parque Nacional Maridi, el Pilón Lajas, además de ser territorios ancestrales y milenarios de pueblos indígenas. Entonces, para nosotros queda claro de que los intereses sobre la construcción de estas grandes centrales hidroeléctricas se escudan otros intereses. ¿Qué grupos de poder estarían detrás de este proyecto, que estarían buscando imponer este proyecto a su criterio? Normalmente son grandes corporaciones. En el caso de Rositas hay una sociedad accidental, AR, que pues
estaría compuesta por su gran mayoría estas acciones a cargo de empresas transnacionales chinas. Y simplemente como nominal o figurativo una empresa boliviana. Y es que quienes van a hacer mover el capital son grandes corporaciones, bancos y estas empresas que construyen. Y entonces son ellos quienes van a tener el negocio. Recordemos a la población boliviana de que cuando se empezó a hablar de Rositas, se decía que tendría una inversión de $800.000 y luego hablaron ya de más de 1.000 millones de dólares, y actualmente esa cifra está por los 1.500 millones de dólares. O sea, cada vez empieza a aumentar el presupuesto, la inversión que se requiere. Debería ser. Exacto. Entonces, y esto no es algo novedoso, Paola, porque cuando empezamos a investigar y a encontrar información respecto a experiencias en otros países, ¿no? Normalmente, cuando se hace este tipo de negocios, terminan duplicando, inclusive hasta triplicando el monto inicial. Entonces esto tiene que preocuparnos. Por supuesto. Y detrás de eso, ¿quiénes más están detrás de este interés? Cierto que hay grupos hegemónicos de poder, porque en el caso de Rositas se está comentando de que adicionalmente de poder generar electricidad, estos 600 megavatios que servirían para la exportación, supuestamente vamos a tener agua potable, vamos a tener agua para sistemas de riegos, ¿no? Vamos a evitar inundaciones, vamos a promover el turismo. Entonces, toda esta argumentación no es verdad. ¿Cuál sería el daño al ecosistema que se realizaría en el caso de que este proyecto sea viable, además del daño y las consecuencias a las 26 comunidades afectadas en un levantamiento rápido, porque serían muchas más comunidades? La situación sería bastante grande. Es difícil precisar cuáles serían los impactos medioambientales, los impactos socioculturales. Quizás podríamos un poco determinar cuánta gente, poblaciones, indígenas, campesinos van a ser sacados, expulsados de este lugar. Podríamos de alguna manera precisar también el daño económico que implicaría invertir en este proyecto, pero el daño a la madre naturaleza, estos ecosistemas tan frágiles, estamos hablando de una de nuestras cuencas más importantes que tenemos los bolivianos, que es la cuenca del Río Grande, y si ahí, porque el punto principal o el punto de partidas sin duda es Rositas, esta central hidroeléctrica Rositas, pero después estarían haciendo otras 6 centrales hidroeléctricas. Entonces su impacto sería irreversible en varios aspectos, y esto es creo que algo que el departamento de Santa Cruz y sobre todo la ciudad de Santa Cruz tiene que empezar a generar mayores espacios de análisis, de debate, porque por ejemplo en términos de acceso a recursos hídricos sería catastrófico para este departamento, porque se estaría afectando a este ciclo normal, ¿no? Del flujo que generan estos ríos, ¿no? Al cortar, lo que hacemos es agudizar y profundizar el cambio climático que ya estamos empezando a sentir. Las represas no son como se nos está vendiendo energía renovable, energía limpia y que generan poca cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, cuando en realidad lo que hace es más bien acrecentar estos daños. ¿Hay efectos perversos detrás de estos proyectos? Totalmente, totalmente. Son terribles, son difíciles, te decía, de precisar. Nosotros como defensores de estos espacios que son vitales para nuestra sobrevivencia como seres humanos, hemos estado encontrando testimonios de vida, de pueblos, de comunidades que han sufrido hasta este momento los rigurosos impactos de este tipo de obras. Acabamos de retornar, por ejemplo, del territorio de la nación mapuche, Pehuenche, en Chile. Ellos en la cuenca del río Biobío se les ha impuesto la construcción de 3 centrales hidroeléctricas,
Los argumentos eran justamente de poder generar grandes desarrollos para este país. Y Chile se muestra como una superpotencia en nuestro continente. Pero cuando entramos al territorio y hablamos con la gente que ha sufrido estos impactos, es deprimente, es doloroso. No podemos llegar a esos niveles de afectaciones. Los que se llevan esos recursos son normalmente estas grandes compañías. Y también, ¿quiénes están detrás de estas grandes inversiones? Compañías mineras, compañías forestales, agronegocios. Muchas veces, en algunos casos, se da también el tema de turismo, el tema de la pesca, y que no es para la gente local. Eso es para quienes tienen muchos recursos. La ministra Pinker estaría siguiendo esta política extractivista del movimiento al socialismo en desempolvar el tema. Si bien han dicho que no van a tomar decisiones en este gobierno transitorio sobre el tema, pero en el afán de desempolvar el tema y ponerlo otra vez en la palestra. Claro, ellos argumentan de que el complejo hidroeléctrico Rositas es un sueño, es un anhelo cruceño, anhelado de muchos años, de sus abuelos, de sus padres, y que durante el gobierno del expresidente Morales han visto, digamos, relucir, sacarlo a flote y hacer estas firmas que han sido públicas, pero que no han cumplido para nada con los procedimientos legales. Esta central hidroeléctrica, por ejemplo, no tiene la consulta previa, libre, informada. Los afectados han interpuesto medidas legales y han sido rechazadas. Entonces, que este gobierno transitorio intente reactivar, sacar nuevamente a la palestra, pues es para nosotros una tremenda preocupación. Sabemos que eso puede continuar en adelante, no solo con un gobierno de transición, sino con un gobierno que podamos establecer en un futuro próximo. Porque te digo, o sea, ¿quiénes están detrás de estas grandes inversiones? No es el pueblo boliviano. Son grandes corporaciones que necesitan hacer girar su máquina del negocio. Entonces, corporaciones que estarían por encima de gobiernos todavía, totalmente. Alex. Y para ir, por favor, cerrando la entrevista, ¿no descartan ustedes volver ante la Corte Interamericana con una denuncia? Ya lo han hecho en una oportunidad. Sí, aunque no son espacios en los cuales podemos encontrar respuestas a nuestras demandas, no creemos en lo que pueda hacer la OEA y la CIDH, lo que pueda hacer las Naciones Unidas y todos estos mecanismos que tienen desde las Naciones Unidas, las COP, por ejemplo, para abordar temas sobre biodiversidad, cambio climático, medio ambiente. Se están prolongando tantos esfuerzos. Por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente en Madrid, la COP25, que ha demandado más de 50 millones de euros, que en su resultado no tiene, digamos, un efecto contundente. Entonces, para nosotros, si bien es importante interpelar permanentemente en esos espacios, la lucha, la solución está en nosotros. Cuando el pueblo despierte, se dé cuenta de que estas grandes inversiones solo es una forma más de arrebatarnos nuestros recursos naturales y nosotros nos convertamos en los celosos guardianes de estos recursos naturales, ahí vamos a cambiar. ¿Podrían llamar a la resistencia? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es empezar a tejer de una manera mucho más hábil, más creativa, más inteligente estas resistencias, que no es para beneficio de los pueblos indígenas. Esto es lo que estamos haciendo los pueblos indígenas que luchamos, que resistimos, es para el beneficio colectivo, común del pueblo boliviano, para el beneficio de todo el planeta. Entonces, acá ya no tenemos que luchar de manera individual, por regiones, por departamentos o por provincias. Y a eso también obedece que estos últimos meses y años hemos estado tratando de articularnos con afectados por este tipo de proyectos en otros países, en otros continentes. Venimos de estar 3 semanas en Chile con representantes de 10 cuencas hidrográficas de distintas regiones del mundo, quienes han sufrido los embates de este tipo de proyectos a nombre de desarrollo, cuando en realidad lo que hace es sembrar mayor miseria, mayor pobreza,
despojar a los pueblos indígenas, contaminarnos el agua, contaminarnos el suelo, el aire. Entonces eso no puede ser desarrollo. Entonces creo que este es el momento y creo que los bolivianos en el 2020 tenemos ese gran desafío de sentarnos en mesas de debate profundo con las universidades, con gente que conoce a profundidad estos temas económicos, ambientales, biológicos, porque necesitamos transitar hacia otro modelo económico como bolivianos. Menos extractivista, que no le haga daño al ecosistema ni a las comunidades que viven en estos lugares donde se puedan respetar estos territorios. Alex, un placer conversar con usted, conocer estos puntos de vista. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con determinaciones de ya sea de este gobierno transitorio o de siguientes gobiernos referentes a estos temas que hacen a la importancia de todos y cada uno de los bolivianos cuando se trata de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente y de estos territorios que prácticamente son sagrados para las naciones indígenas. Gracias, Alex. Bueno, muchísimas gracias a ti, Paola, y agradecer al programa Jaque Mate, a Televisión Universitaria, por habernos dado cobertura durante esta gestión 2019 y pues necesitamos muchos más de estos espacios. Esperamos que el año próximo se nos abran más posibilidades a los bolivianos y a las bolivianas, porque nos vamos a jugar un papel muy importante. Está en nuestras manos el poder cambiar de dirección y poder dejar a nuestras futuras generaciones esperanzas que sean reales. No vender humo, no hablar de que se está haciendo esfuerzos por proteger y conservar nuestra naturaleza y defender a los pueblos indígenas, cuando en realidad lo que se hace es más bien totalmente lo contrario. Tenemos que transitar hacia un camino verdadero, sincero, real, que de verdad nos permita hablar de una Bolivia diferente, integral. Muchísimas gracias. Por supuesto, y el compromiso periodístico para seguir abordando este tipo de temas está hecho. Gracias por habernos acompañado. Alex Vilca junto a nosotros, el coordinador nacional de la defensa de los territorios indígenas y áreas protegidas. Hacemos una pausa. Al retornar estaremos conversando de otros temas importantes y de coyuntura.